Sean todos muy bienvenidos sean todos muy bienvenidos a este repaso de escuela sabática. Estoy muy contenta, estoy muy feliz porque ahora estamos en Argentina, pero nos vamos a ir a Orlando, Estados Unidos, porque ahí nuestro amigo Jefferson tiene el tema, así que Jeff, el tiempo es todo tuyo. Hola chicos, ¿cómo están? Es domingo y el cuerpo lo sabe, ¿sí o no? En mi caso, el cabello. Como pueden ver, estamos full Está re domingo. bueno, me encanta. Pero bueno, qué bueno poder estar aquí con ustedes. Jaime, Facu entró en buen momento, Tylee, Elmer y mi amigo Job. Voy a compartir pantalla. A ver, excelente, muy bien. Pueden ver, ¿sí o no? Confírmenme un like, un sí, un emoji, lo que sea. Pueden ver, ¿cierto? Confirmo. Excelente, excelente, excelente. Muy bien. Vamos a pedir la bendición de Dios en primer lugar, ¿sí? Señor, gracias por este día que nos das, por poder iniciar una semana con nuestros amigos del GPS, Señor. Un momento de estudio de tu palabra, de la lección, de qué vamos a ver durante esta semana, y pedimos que nos puedas bendecir y acompañar en este breve estudio. En el nombre de Jesús, amén. Amén, muy bien. Aquí tenemos entonces, aunque seguimos el tema, el hilo de coherencia del pacto. Me tocó hacer la lección ayer también. En otro grupo me pareció muy interesante cómo estamos siguiendo esta secuencia de pacto y ley. Como vemos aquí, estoy compartiendo el PDF de la lección. Ese es el sábado, eso fue ayer, ¿no? El texto clave o de memoria es, o dice lo siguiente: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, que guarda el pacto y la misericordia, pero aquí hay algo interesante, ¿no? Guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Hasta ahora hemos hablado de promesas, de bendiciones, de Abraham, de pacto, pero ahora lanzamos entonces el concepto de mandamiento, de ley. ¿Qué lugar tiene la ley dentro del pacto que Dios, porque es iniciativa de Dios, que Dios ha entonces establecido con la humanidad? Entonces, Él guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, dice Deuteronomio 7, versículo 9. La lección inicia hablando de un camino, de una dirección, ¿no? ¿Cuántos de ustedes manejan, conducen? No importa si es bici, triciclo, algo, ¿no? Carro, taxi, mototaxi, yo no sé, pero ¿cuántos manejan, conducen en alguna manera u otra? ¿Nadie? Nadie maneja, nadie maneja. Nada, ok, muy bien, pero ya, fuera de eso, ¿cuántos han caminado y han usado Google Maps? Apenas sé El manejar mi Google vida, Maps, apenas sé manejar mi vida y querés que maneje un auto. Buen Ya, punto, pero buen punto, buen punto. Buen punto, buen punto. Pero cuando han caminado, ¿han usado antes Google Maps para, o sea, direccionarse? Claro, o Waze, yo sí. prefiero Waze. Um, o Waze, ¿no? Y a mí Waze me dice a cada momento, ¿no? Hay un hueco acá, ¿dónde está? ¡Pum, pum! Ah, ahí está el hueco, ¿no? No te das cuenta hasta que... Pero es excelente, excelente. Y aquí hablamos de un camino, más específicamente de las sendas de justicia, dice la lección, ¿no? Sendas de justicia. ¿Cuáles son entonces estas sendas de justicia que habla la lección? Y el autor de otro salmo responde a esta pregunta justamente y dice lo siguiente: llévame por el camino de tus mandamientos, pues en él está mi felicidad. ¿Cuál es la senda de justicia? ¿A través de qué vemos este camino? ¿A través de qué? De los mandamientos. Y justamente esta semana vamos a hablar de la ley. ¿Qué lugar tiene en nuestra vida? ¿Qué lugar tiene en el pacto los 10 mandamientos, la ley de Dios? Y queremos abrir justamente con esa pregunta. Queremos dialogar, perdón, con ustedes. ¿Por qué obedecemos? ¿O por qué tenemos? ¿O por qué guardamos los mandamientos? Si yo te pregunto a ti, ¿no? Mira, Jaime, mira, Facu, me he dado cuenta que tú en tu religión tienen mandamientos, ustedes, ¿no? Tienen ahí los 10 mandamientos en el Éxodo. ¿Por qué lo guardan? Porque
La palabra mandamiento, o sea, ¿qué? ¿Me van a mandar? ¿Cómo si voy a entrar a tu religión para que me manden? Pues, ¿no? Es un poco raro eso. Pero ¿cómo lo entendemos? Porque si te dicen, tienes un mandamiento, sí, pero Dios no me exige, pero ¿por qué es un mandamiento entonces? ¿Cómo entendemos los 10 mandamientos en el contexto adecuado, ¿no? Sabemos que aquí hay sendas de justicia que son, según Salmo 119, mandamientos, pero hay que entender bien los mandamientos para entender por qué es parte del pacto. ¿Sí? ¿Por qué es parte del pacto? Entonces, mi pregunta para ustedes es, y vamos a dialogar un poco sobre esto. ¿Por qué guardamos los mandamientos? ¿Qué entendemos con mandamientos? Tenemos 10, ¿cierto? ¿Por qué lo guardamos? Bueno, para comenzar los mandamientos, nosotros, bueno, si nos colocamos en el punto de vista cuando uno nace, y siempre utilizo yo el ejemplo de los padres también son mandamientos, también son reglas que podemos decir en la casa. Entonces, si nos colocamos nosotros en ese punto de vista y también con el de Dios, el Señor siempre recuerda que nosotros somos sus hijos. Entonces, el Señor también nos da leyes para qué, para nuestro vivir. Nuestros padres nos dan leyes para nuestro vivir, ¿para qué? Para que podamos tener un mejor vivir. Ese es el punto, un mejor vivir. Y para mí el Señor también nos da mandamientos, nos da reglas para poder tener un mejor vivir, no solamente de manera personal con Dios, sino que de manera personal también con la gente que nos rodea. Si no hubiera reglas, si no hubiera leyes, tanto en una casa, sería un caos. Acá cualquiera podría hacer lo que sea. También el pueblo de Israel hubiera sido un caos. Sí, también otro punto de vista, cuando nosotros somos chicos, a veces nosotros seguimos las reglas o los 10 mandamientos, los que hemos sido adventistas de pequeños, como si fuera un acto normal, porque nos mandan a hacerlo. Pero después ya se vuelve, cuando uno entiende ya a Dios, uno cambia. Los 10 mandamientos aparecieron después de que el pueblo de Israel fue liberado. Entonces, yo te libero, pero ahora te enseño lo que tú tienes que hacer con tu liberación. Cómo tiene que ser tu vida después de liberado. No puede ser de tal manera como volver al pasado para ser encarcelado, sino que ahora te doy estos mandamientos para que tu vida pueda ser realmente libre de todo lo que está pasando. Entonces, ese es lo que yo puedo decir. Claro, claro, claro. O sea, son mandamientos más bien por tu bien y no son mandamientos porque quiero que tú sigas mi capricho. No sé si me dejo entender, ¿no? Claro, claro, excelente. ¿Algún comentario más? No sé si me escucha porque estoy como medio cortada, pero creo que también los mandamientos son un espejo, o sea, que nos reflejan el camino, o sea, que nos muestra el camino y las cosas que estamos haciendo bien o que estamos haciendo mal. Con respecto a lo que decía Jaime, yo creo que los mandamientos obviamente existían desde el Edén o existieron desde siempre. Por eso hay varios ejemplos como José, que no quería adulterar porque sabía que estaba haciendo mal contra Dios, o también no matarás cuando Caín mató a Abel, pero obviamente se hicieron más legibles en el momento de que Dios le dio las tablas. Pero como decía, creo que, y como decía Jaime también, pienso exactamente lo mismo, que es para nuestro bien y para poder vivir en comunidad, porque si no hubiese sido una anarquía y un todos contra todos ahí en Israel. Literal, todos contra todos, lo dices bien. Excelente, sí. Vemos entonces mandamientos que pareciera una palabra engañosa en el sentido de que no es te mando porque, bueno, yo soy jefe aquí, bueno, que lo es obviamente, pero yo soy jefe aquí y yo quiero que tú sigas esta lista. No, es para tu bien, es para mi bien y como lo vemos en esta lección, um, es parte del pacto, parte fundamental. ¿No? En 2 Deuteronomio 7 vemos, ¿no? Dios es fiel, que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ok, ya, sus mandamientos. Muy bien. No sé por qué mi computadora se está borrando todo. Bueno, ok. Eso es concerniente a los mandamientos, ¿no? Yo cuando veo los mandamientos
me gusta pensar en lo siguiente. Y te digo eso porque me han preguntado muchas veces, Jeff, ¿puedo escuchar música secular? Jeff, ¿puedo ir al club? Jeff, ¿puedo hacer? O sea, y a ustedes también seguramente les han preguntado varias veces eso. ¿Por qué dicen, claro, ¿no, Jaime? ¿Por qué dicen pueden? Porque cuando usas la palabra mandamiento, eso estás pensando, ¿no? Tú entras en la religión, puedo hacer esto, y puedo hacer lo otro, y todos puedo, ¿no? Porque si tú ves que hay mandamientos, entonces si voy a hacer algo es puedo, porque si me mandan y yo no puedo, entonces puedo. Y yo no creo que es una pregunta de puedo o no, porque eso como que, al menos a mí, me cambia completamente mi imagen de de la religión, ¿no? De que tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Lo que tú gustes, pero como decía Jaime, estos mandamientos es por tu bien, y si vas a ser cristiano, los mandamientos justamente te enseñan quién es Cristo. Si tu pregunta es, yo quiero ser cristiano, ¿quién es Cristo? Los mandamientos te dicen, esto es el carácter de Dios. Si tú eres cristiano, vas a hacer esto. Este es el carácter de Dios. Si tú eres cristiano, vas a amar a Dios y a tu prójimo, en la que se resumen todos los mandamientos, ¿no? Si tú eres cristiano, no vas a mentir. Cristo no mintió. Por ende, vas a hacer esto por amor, porque tú quieres ser como Cristo y Cristo es así. Si quieres poco a poco llegar a ser como Él, vas a seguir los mandamientos, que no son una ordenanza de haz esto y o si no vas a ver que también hay castigos, hecho sea de paso. No quiero decir que no, también hay castigos. Pero es un reflejo, un espejo, creo que usó la palabra Ari, un espejo, un reflejo, ¿no?, del carácter de Dios. Y a la vez, si tú te analizas, te pones a tu vida al lado de la ley, te vas a dar cuenta dónde estás espiritualmente. ¿Qué te falta? ¿Cómo vas? ¿No? Jaime, creo que Jaime tenía un punto. No, que es interesante porque la base de lo que tú dices está 100% en el texto clave. En Deuteronomio, no me acuerdo si era 7, no me acuerdo cuál era el versículo. Ahí sí lo puedes subir. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, ¿por qué? Porque dice, los que me aman y guardan mis mandamientos. Y ese es el punto clave. El punto clave no es que tú guardas los mandamientos para amar, sino que amas y guardas los mandamientos. Es una consecuencia, guardar los mandamientos es una consecuencia de seguir seguir en este caso el camino de Dios. Es una consecuencia de poder amarlo. Y hay mucha gente la cual no entiende eso. A veces, yo el día de ayer tuve una conversación con una persona la cual está estudiando la Biblia y ella decía que Dios era ególatra, porque él pedía que, así, con esas palabras, decía no, Dios ególatra, ¿por qué tenemos que amarlo? ¿Por qué nos manda amarlo? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y es interesante por qué. Eh, bueno, esa conversación dio para muchas otras cosas más, pero ¿por qué Dios pide que nosotros le amemos? Y ahí yo entré a pensar, ¿por qué pide ¿por qué pide Dios que nosotros le amemos? Y es principalmente por lo que dice al principio, porque Él nos ha dado misericordia porque nos amó primero. Y ese es el punto. Es Exacto. responder a su amor. Y Dios sin el elemento del amor sería justamente eso lo que la muchacha que tú dices ha dicho, ¿no? Igólatra. Dios sin el concepto de amor sería eso. Y es lógico, o sea, a la mente humana pareciera lo que tú dices, porque si tú lees la Biblia, dice, y Dios permitió esto, ¿para qué? Para que Dios se glorifique. Y tú dices, espérate, Dios permitió la tragedia de otros, para que, ¿no? Entonces, si tú lees la Biblia sin el elemento de amor, obviamente uno dice, bueno, ¿no? Esto no está bueno, está medio raro. Alábame, sigue mis mandamientos, sígueme. Pero no es así. O sea, hay gente que lee la Biblia sin el elemento de amor. Hay gente que lee la Biblia sin conocer a Cristo y leen lo que ellos quieren leer en la Biblia. Pero sí, Jaime. No, no, sí, y lo otro también, bueno, para seguir con el día domingo, es prácticamente una elección. Es el punto, es una elección. Nosotros elegimos amarlo a él, porque él, como tú decíamos, puede hacer esto, puede hacer otro. Nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos. Ese es el punto. Lo que nosotros queramos, tenemos libertad para hacer lo que nosotros queramos. El punto es que con lo que nosotros queremos hacer, siempre esas cosas van a tener consecuencias, sean buenas o sean malas.
Y eso es lo que a veces nosotros no creemos. Y cuando nosotros colocamos también la palabra mandato y colocamos a Dios como rey, Dios como persona, Dios como creador, a veces lo bajamos al nivel de las personas las cuales gobiernan nuestros países, gobiernan algunas cosas. ¿Por qué? Porque esos gobiernos dicen, manda esto o si no te pasará esto otro, porque yo lo voy a hacer. En cambio, cuando nosotros no seguimos los mandatos de Dios, no es porque Dios lo vaya a hacer, sino pues por consecuencia de lo que nosotros hacemos, nos pasan tales cosas. Y por estas consecuencias tenemos castigos. Exacto, perfecto. Y como Jaime también nos estaba ayudando a entrar hacia el día domingo, justamente la lección de Israel, ¿no? Hablamos, es bueno con las mímicas, Jaime. Um, Ahora, hablando de Dios y la elección, ¿no? ¿Cómo entendemos que Dios eligió a Israel? No es como Pokémon, ¿no? Yo te elijo, tampoco es como una relación de pareja de que, bueno, yo te elijo a ti o tú me eliges a mí, ¿no? A ver qué onda, si eres la idónea o no. Es muy diferente aquí. Vemos, no una elección así, como no, yo te elijo, tú me eliges, ya está, excelente. Es distinto. ¿Cómo entendemos la elección de Israel y cuál era la dinámica del pueblo de Israel para las naciones que le rodean? Porque eso nos va a ayudar a nosotros como el Israel moderno, si se puede decir así, ¿no? En las relaciones que nosotros tenemos con diferentes religiones, con diferentes pensamientos, con diferentes filosofías, con ateos, con no cristianos. Um, ¿Cómo entendemos esta dinámica? Dios te elige. Vamos a leer unos textos, tenemos ahí unos textos que nos pueden ayudar a leer Facu, Sharaí, Taili. Tenemos ahí, pueden ver en la pantalla, Éxodo 19:6, Isaías 56:7 y Hebreos 2:9. Dale, Facu, tú vas con lo primero, Sharaí con la segunda y Taili con Hebreos. ¿Vale? Dale. Éxodo 19:6 dice, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Esto di a los israelitas. Muy bien, muy bien. Taili no va a poder. Ari, ¿puedes buscar el tercero, por favor? Dale. Excelente. Nación santa, ¿no? Hay un elemento de separación, de separado para algo, de santo, de ser elegido, de ser diferente. No vamos con ese texto, agarremos ese concepto con el primer texto. El segundo texto, Sharaí, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Es Isaías 56:7. Por favor, sí. Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Para todos los pueblos. Dios elige a Israel, pero aquí menciona para todos los pueblos, ¿no? Nos da un concepto muy interesante de a qué se refiere Dios cuando dice, yo te elijo a ti, ¿vale? Para todos los pueblos. Hebreos, Ari, ¿tienes Hebreos? Dice, pero Jesús, que por un momento fue hecho un poco menor que los ángeles, lo vemos coronado de gloria y de honra por haber padecido la muerte, para que por la gracia de Dios experimentase la muerte en beneficio de todos. Muy bien, excelente, excelente. Entonces, aquí justamente la lección para hoy habla de la elección de Israel, algo muy controversial. Muchos discípulos, mucha gente en los tiempos de Jesús no podían entender esto. Decían, nosotros somos judíos, nosotros somos adventistas, todos los demás tienen que volverse adventistas o ser judíos o pensar como nosotros. Somos el pueblo elegido, somos el remanente poderoso, tenemos derechos. Y eso es bueno, pero malo a la vez. No sé si me dejo entender. Es bueno si lo tomas como una identidad, es bueno si lo tomas como un pueblo, un grupo con un mensaje, con un propósito, pero ¿cómo puede ser malo esto? ¿No? Cuando te cierras y dices nosotros nada más y ellos no. Y el pueblo de Israel sufría con esto. ¿Cuál era el propósito del pueblo de Israel en los tiempos del Antiguo Testamento específicamente hablando? ¿Cuál era su misión? Si podemos describir la misión del pueblo de Israel,
¿cómo lo describiríamos? ¿Cuál era la misión del pueblo de Israel? Como elegidos de Dios. ¿Qué tenían que hacer? ¿Se acuerdan? Mostrar el poder de Dios, porque Dios, o sea, si se fijan geográficamente, estaban en el medio. Entonces, y a su vez, era un pueblo esclavo, pobre, no tenía nada especial, pero aún así, con la ayuda de Dios, pudieron vencer gigantes políticamente, ¿no? Pudieron ver el Mar Rojo, un montón de cosas. Entonces creo que es mostrar la gloria de Dios. Exacto. Pero ellos entendieron ese propósito. ¿Sí o no? Llegaron a entender como pueblo, hablo en general, ¿no? Claro, no quiero hablar como individuos, pero como pueblo, llegaron a entender el propósito. Algunos dicen no, creo que Facu está diciendo no. Yo creo que sí lo entendieron parcialmente, lo entendieron en algún momento, pero después con el pasar del tiempo, eh, uno ve que los propósitos de Dios o pierde también la dirección de los propósitos de Dios cuando uno no está cerca de Dios. Si uno estoy cerca de Dios, obviamente mis propósitos se van a desviar o los propósitos de Dios yo los voy a tomar de una manera diferente. Pero yo creo que sí, en un momento sí. ¿Por qué? Porque si uno ve, igual hubieron personas las cuales aceptaron ser parte de Israel. Y la genealogía en este caso de Jesús en Mateo capítulo 1 lo dice. Ruth, bueno, mujeres. Ruth, Rahab, Tamar. Entonces son nombres que aparecen y pueden haber otros miles de nombres. Pero en algún momento perdieron ese foco y lamentablemente también perdieron el foco que Dios también le había llamado. Claro, claro que sí. Nuevamente, no queremos, ¿no?, decir que todos no entendían, pero sí, había un propósito, era un poco nublado para algunos. ¿Recuerdan el evento de Pedro y Pablo? Pedro y Pablo, sé que muchos han leído esto, pero hay personas que tampoco saben. La lucha que tuvieron Pedro y Pablo, ¿no? Se sientan ahí a comer, uno dice, ¿qué onda, no? ¿Cómo es posible que no? ¿Qué pasaba? Pedro parecía que quería más caerle bien a los judíos. Pablo decía, espérate, el evangelio es para todos. Entonces hay esa lucha de exclusividad. ¿Somos un pueblo exclusivo o no? ¿Cómo entendemos esto de nación santa? ¿Cómo entendemos esto de ser elegidos por parte de Dios? Porque somos elegidos, como adventistas también. Pero ¿cuál es el problema? Cuando nos encerramos en nuestro cuadrito, nuestra burbuja adventista, todo es nosotros, todo es bullón, todo es George Knight, todo es prediquemos para nosotros mismos, todo es qué piensan los adventistas, como si no existiera otras personas, ¿no? ¿Cómo abordamos esto entonces? Tenemos que ser un pueblo, somos un pueblo elegido, pero ¿cómo entendemos este concepto de ser elegidos? Y con eso me refiero, ¿cómo evitamos llegar a ser un pueblo tan así, ¿no? Solo nosotros y ustedes, no, nosotros y ellos. Es fácil decir esto y esto y eso, pero muchas veces inconscientemente, chicos, y esto pasa, yo sé, esto pasa en el micro y en el macro dentro de la iglesia. Tristemente, muchas veces es nosotros y ellos, y nuestro afán, ¿no?, de decir, en Apocalipsis dice que somos el pueblo escogido, en nuestro afán de eso, creamos muros en lugar de puentes. ¿Cómo evitamos esto? Yo iba a decir, ahí como dijo Ari, es verdad que somos especiales, que somos escogidos, pero no porque seamos buenos o porque tengamos algo bueno nosotros, sino que somos especiales, somos escogidos porque tenemos una responsabilidad, lo mismo que tenía el pueblo de Israel, que era mostrar el carácter de Dios, era que los demás pueblos vieran a Dios en ellos y se acercaran. Y así como somos especiales y escogidos y tenemos un mensaje especial, es un mensaje para todos, para que todo el que quiera entrar pueda entrar. Exacto, exacto. Todo el que quiera entrar, pueda entrar. Buena frase ahí. ¿Algún comentario más? Yo quería decir algo, porque como vos comentabas, muchas veces nos agarra el orgullo de decir a nosotros somos el pueblo escogido porque tenemos los fundamentos de Dios, tenemos un montón de cosas, pero también hay que recordar que no solamente adventistas se van a salvar, sino gentes de otros rediles también se van a salvar. Entonces creo que en ese punto está el hecho de no creernos que solo nosotros nos vamos a salvar,
y estar abiertos a explicarle a cualquier persona, porque a veces a mí me pasa como cristiana decir, creo que a ese pentecostal no le voy a decir nada, o a veces nos puede pasar de, le voy a llevar la palabra de Dios y se la llevo mal. Y en realidad es como decía Facu recién, ¿no? Demostrar a Dios, no mostrar lo que somos o nuestras ideas. Ujú. Mostrar a Dios, nada más. Qué bueno eso. Excelente. Mira, tomando el ejemplo de Israel. Tenía que ser una bendición para los demás. Pero si tú lees el Antiguo Testamento, sin tomar en cuenta eso, ves lo siguiente. Ves instancias en las que Dios dice, no dejes a ni un hombre vivo en el campamento, digamos, ¿no? Un ejemplo de los moabitas. Y dices, wow, Dios quería exterminar a todos. No te cases con la filistea, con alguien que no sea tu pueblo. Wow, qué onda, ¿no? Somos solamente nosotros, no hay que salir de nuestras barreras. No, entonces, ¿cómo Israel tenía que ser una bendición? ¿Cuál era la idea? ¿Cómo iba a ser una bendición Israel para los demás? ¿Cuál era la estrategia? ¿Cómo iban a ser una bendición para los demás? Si no interactuaban en estas maneras y muchas veces estaban en guerra constante con estos pueblos paganos, ¿cómo iba a ser una bendición Israel? ¿Se acuerdan? Porque estaban en constante lucha, ¿sí o no? Estaban en constante lucha. Al menos si lees Reyes y Crónicas, y tal rey salió en guerra con tal rey, y destruyeron a todos, y si alguien traía oro, no sé qué, había que, ¿no? ¿Cómo iban a hacer? Y puedes tomar la historia de José, por ejemplo. Sabemos y entendemos en la historia de José. Cuando José y los israelitas, y si tú estudias la historia de Egipto, dices, wow, salieron de ahí, excelente. Pero si te das cuenta, te pregunto, ¿solo salieron israelitas de Egipto? Yo creo, Jeff, que la forma de poder, en este caso, hacer ser luz, bueno, obviamente me uno a lo que dice, lo que decía Facu, lo que decía también Ari, bueno, de mostrarnos, pero es también seguir el ejemplo del Señor de ir para allá, de acercarse, no de que ellos se acercaran a nosotros, sino que sea algo mutuo, mutuo. Nosotros acercarnos, pero también ellos que se acerquen, porque esa es la única, si nosotros decimos, y no sé, por un ejemplo, en la iglesia no, nosotros somos el pueblo escogido, pero el Señor mandará también la gente. Sí, el Señor mandará a la gente, pero también nosotros tenemos que ir en busca de la gente. Jesús hizo eso, Jesús iba en busca de la gente. En la parte, en este caso, podemos ver nosotros de las guerras. Yo creo no, que en la parte de la guerra es que el pueblo que salía victorioso, en ese tiempo era victorioso porque su Dios le daba la victoria. O sea, su Dios era más grande. Entonces, si Jehová ganaba la guerra, era porque Jehová era más grande que los otros reyes, que los otros dioses. Y ellos, y los otros, al ver que Jehová era más grande que sus mismos dioses, ellos de manera rápida se acercaban. Pero la única manera también, como ellos podían hacer eso, era si estaban también cerca de ellos. Porque ellos podían darle la victoria, pero si ellos no estaban cerca de Dios, Dios no les podía dar la victoria. Entonces ahí entra en un juego también sobre la decisión. Dios es más fuerte, pero yo deseo también que Dios gane la victoria por mí, pero si lo hago por mis propias fuerzas, todos van a creer que los dioses del otro es más grande. Entonces era la lección de hacer, si tú te acercas a Dios, como lo hizo en Israel, y muchas veces lo hacía, y lo hizo, eran victoriosos. Y un ejemplo claro, y yo lo coloco, el rey David. El rey David se acercó al Señor de una manera tan profunda que a pesar de que él era indigno de cometió pecados, siguió estando ahí y ningún rey se comparó o ningún reino se comparó con el reino de David. Entonces ese es el punto. Ellos se acercaban, la gente se acercaban y también en el caso de Jesús, Jesús iba donde iba la gente y también la gente se acercaba a él. Yo creo que Excelente, ese es el claro, punto. claro. Ahora, si ellos no quieren acercarse, o sea, ya ese es otro asunto, ¿no? O si ellos tienen, como tú dices, dioses paganos que si ganaban, ¿qué iban a decir? ¿No? Dagón, o mi Dios, y este Dios es más grande que el Dios de Israel. Y sabemos que ahí iba a haber una lucha clara, ¿no? Pero mire, Dios quería bendecir a las naciones alrededor y no siempre obedecieron. También sabemos que en el Antiguo Testamento muchas veces no se guardó el sábado.
Y el sábado, solamente guardar el sábado es uno de los sermones más poderosos que puede haber. Cuando tú guardas el sábado, estás dando un tremendo sermón, ¿vale? Porque la gente no guarda. Incluso la gente que es cristiana no guarda el domingo. Van a la iglesia el domingo, pero en la tarde están haciendo otras cosas. No hay un concepto de guardar un domingo. Tú y yo guardamos un sábado. Que el pueblo de Israel guarde un sábado, que el pueblo de Israel no pueda recoger maná en un sábado, era algo tremendo. Y la gente veía y decía, ¿qué es esto? Tremendo sermón. No lo hacían. Por mucho tiempo Israel no cumplió por un buen tiempo. De ahí, castigo, te vas a Babilonia, ¿se acuerdan? Te vas a Babilonia. Pero Dios es tan misericordioso que aún dentro del castigo, Dios emplea esa situación para evangelizar. Nabucodonosor, evangelizado. Me imagino que más personas en Babilonia mismo también. Uy, judíos, ¿qué es esto? ¿No? ¿Quién es su Dios? ¿De qué creen ustedes? Igual en Egipto, cuando salieron los israelitas, algunos egipcios habrán quedado como que plagas. ¿Quién es este Dios? ¿No? Vámonos con ellos ahora que salen. Evangelización. Dios llega a ser una bendición para las demás naciones, aún en medio de un castigo. Jonás. Jonás es tirado de un barco, ¿vale? Un castigo. Pero esas personas ahí, ¿no? Testificado, evangelizado, predicado. ¿Quién es este Jonás? ¿Cómo así? Su Dios, ¿no? Nuevamente, e incluso cuando Dios castiga, hay oportunidades de evangelizar. Y quiero creer que justamente eso hizo Dios con Israel. ¿No quieres ser una bendición de Dios? Aún en el castigo serás una bendición de Dios. Y me parece eso muy, muy curioso en el Antiguo Testamento. Ahora, nuestros tiempos, como estaba hablando Facu también, ¿no? Somos una bendición de Dios. Guardamos el sábado, somos adventistas, somos diferentes, creemos en el santuario, creemos en la segunda venida de Cristo, pero es necesario que entendamos bien el concepto de ser elegidos, de ser apartados para algo especial y no por eso crear cercos alrededor y decir somos los adventistas santos, somos los 144,000, que ese es otro asunto completo, ¿no? Otro asunto. Y crear cercos y decir nosotros, nosotros y ellos. Pobrecitos, no tienen la verdad, vamos a orar por ellos, ¿no? Tampoco es así. Entonces, creo que aquí lo importante cuando hablamos de pacto de ley es entender, sí, los mandamientos, los mandamientos es clave para el pacto, como vemos en Deuteronomio, es clave para el pacto. Y dos, el concepto de ser elegidos, de ser parte de un remanente, de un grupo, de un pueblo santo, se tienen que entender bien, ¿no? No es un nosotros y ellos, más bien es Dios nos bendice para que nosotros, con las bendiciones que recibimos de Dios, podamos entonces bendecir y traer a la gente que nos rodea. Terminamos con algunos comentarios, chicos. Comentarios, opiniones, preguntas de parte de ustedes. Jeff, Sí. como adventistas y como pueblo de Dios, creo que evitaríamos mucho caer en el error de que, por un lado, no tenemos un propósito como pueblo de Dios, y por el otro lado, caer también en el exclusivismo, ¿no? Entonces, nos haría bien entender los mandamientos sin que estos se desliguen del amor. Y también entender el amor sin que estos se puedan desligar de los mandamientos, que nos haría caer también en la gracia barata. Los dos estarían unidos. Uy, me encanta eso. Hope, ¿es posible guardar los mandamientos sin amor? Ahí está el detalle, ¿no? Excelente, claro, me hace pensar en eso. Es posible guardar los mandamientos sin amor. Y yo creo que si hacemos eso, hacemos más daño guardando mandamientos sin amor que otra cosa, ¿no? Hacemos mucho más daño, creo yo, guardando mandamientos. Y no sé si me entiendes con eso. Hay gente que lee la Biblia sin creer en Dios y agarra muchos conceptos. Y Tito, tú debes también entender eso, ¿no? Gente que estudia la Biblia, son eruditos, si se lo puede decir así, son eruditos, no creen en un Dios, pero tienen muchísimos libros allá afuera. Y su teología de mandamiento, de ser una buena persona, de ser un pueblo elegido, es muy distinto. Entonces yo creo que si guardamos mandamientos, como dice Job, sin amor, puede ser un daño
como los sacrificios que dicen en Isaías, ¿no? No quiero más sacrificios, dice Dios, no quiero más estos rituales, no quiero más todo esto, si es en vano, si no hay amor. Entonces me parece muy, muy interesante tu comentario, Job, es muy interesante. Jeff, a mí me gustaría decir dos cosas, Sí, de repente tres. Lo que O dijo Job, cuatro. O lo que cuatro. dijo, lo que dijo Job es muy, muy interesante porque los campeones de guardar los mandamientos eran pues los fariseos, ¿no? Se iban todos los sábados a la iglesia, ahí guardaban, pagaban los diezmos, ¿no? Pero esa pues simplemente era una apariencia de verdad. Cristo les dijo, ustedes son tumbas blanqueadas, ¿no? Por dentro están podridos, pero por afuera ustedes son bien bonitos. Entonces yo pienso que esas son las consecuencias de de guardar los mandamientos sin amor. Otra cosita que yo quería decir, y aportando lo que dijo Ari, Facu y Jaime, es concerniente el trabajo y el exclusivo, bueno, es nuestra labor como pueblo escogido, ¿no? Si lo vemos en el capítulo 19 del libro de Éxodo, Dios dio legisladores, ¿no? Dios dijo, ustedes son mi pueblo santo, mi nación santa. Y Pablo, de una manera más bonita, en el libro de Corintios lo explica, ¿no? Explica cuál es el ministrar, cuál era el trabajo de este pueblo. Y ustedes saben que Pablo escribió cartas, bastantes cartas, unas con amonestaciones, otras con ánimos y otras con reprensiones. En el libro de Corintios, en el capítulo 5, 1 Corintios capítulo 5, en el versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Imagínense, en el Antiguo Testamento decía, ustedes son mi nación, nación de Jehová, yo soy vuestro Dios. Implicaba el concepto de nombre, ¿no? Yo soy vuestro Dios. Y en Corintios dice, ustedes son embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por intermedio de ustedes, ¿no? Y dice, vayan, os rogamos, y eso lo explica Pablo en los versículos precedentes, en el 19, en el 18, en el 17, dice, ustedes, si están en Cristo, aparte de que son nueva criatura, ustedes tienen que ir y rogar, mostrar ese ruego, ese amor que Cristo les ha dado a ustedes, tienen que llevarlo, tienen que compartirlo, porque de nada sirve quedarse pues con ese amor, como tú lo has dicho, ¿no? No tiene sentido. Yo quería comentar una cosita más, Jeff. sí, Jaime, dale. Yo creo que la base de todo también es el pacto que hace Dios con Abraham. ¿Por qué? Porque ese pacto nosotros sabemos que está ligado también con este pacto de que, bueno, Dios iba a ser una gran nación con Abraham y que a través de Abraham iba a ser benditas todas las naciones. Más que, bueno, más que obviamente que la gente en este caso puede estar bien, aceptar el sábado, aceptar las reglas, las leyes, era también aceptar a Cristo y su... No sé si se quedaron pegados. Ah, no se quedaron pegados. Saben que va pegado. Era aceptar también al Mesías. Y ese es el punto que nosotros también tenemos que colocar. Ese tiene que ser nuestro centro como mensaje. Ya que hablaba Job, nuestro mensaje es de entregar, de entregar que, bueno, en ese tiempo que venía el Mesías por primera vez para entregarse por sacrificio y que y no iba a liberar de todo, pero nosotros también entregar el mensaje de que Jesús viene. Si nosotros decimos hay que guardar los mandamientos, si nosotros decimos hay que, no sé, hay que alimentarse bien, si nosotros decimos no hay que trabajar esto, hay que hacer esto otro, amar a tu prójimo, etcétera, de nada sirve si tampoco le decimos que Jesús viene. Yo creo que ese es el punto. Si Jesús viene, obviamente nosotros vamos a entregar nuestra vida a Jesús y vamos a poder guardar todos los mandamientos. ¿Por qué? Porque le amamos. Pero para eso nosotros primeramente tenemos que colocar el mensaje de Jesús, que Jesús viene a buscarnos en las nubes de los cielos y viene por segunda vez. Sí, amén. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a cada uno que ha participado. Cristo seguirá siendo, ¿no? El centro del pacto. Sin Cristo, los mandamientos, la verdad, es un ritual más, unas ordenanzas más. Cristo, el centro del pacto. Cristo, el centro del pacto que estamos estudiando a través de todo este trimestre, ¿no? Muy bien, Ari. ¿Termino con oración o...? Ok, vamos a orar, chicos. Señor, gracias, gracias, gracias por el pacto, por tu iniciativa, Padre, de querer reconciliar la humanidad contigo, Señor, después de la caída, que vemos ahí todo
todo un lío que causa el pecado. Gracias, Señor, por tu iniciativa en salvarnos, en guiarnos, en bendecirnos. Queremos, Señor, más de ti. Queremos, Señor, aprender a seguir tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jefferson, por el hermoso tema, por el repaso del día de hoy. Así que sean todos muy bienvenidos para el repaso de mañana. Así que nos vemos. Chau, chau.